Vamos a leer juntos en el libro de Jueces, capítulo 12, verso 1. Libro de Jueces, capítulo 12, vamos a leer en esta oportunidad. Leamos juntos, hermanos, el verso 1. En esta hora que Dios nos permite estar en su casa de oración. Cuando usted tenga el libro de Jueces, en el capítulo 12, vamos a leer juntos, hermanos, el verso 1 en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios así: Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendiste de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida, y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó, porque pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados de Jordán a los de Efraín. Y aconteció, oiga bien esta parte, que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, es decir, que querían pasar al otro lado, los de Galaad preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían ahora: pues di Shiboleth. Y él decía Siboleth, porque no podían pronunciar correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Note bien, hermanos, querían pasar al otro lado, y lo único que ellos tenían que pronunciar, y no solamente pronunciarlo, sino pronunciarlo bien, y era la palabra Shiboleth. Y ellos, porque no podían, decían Siboleth. ¿Le ha pasado a usted, hermanos, que quiere decir una palabra y no puede? Pero en este caso, el no hablar correctamente no les permitía pasar al otro lado. Por eso, hermano, vamos a orar y vamos a hablar, hermanos, un poco acerca de que el milagro está en nuestra boca. Oremos. Bendito Señor, muchas gracias. Gracias te doy, Señor, esta linda oportunidad, el privilegio y la bendición que tú nos das, Señor. Oramos, bendito Dios, que seas tú, Señor, en esta noche, hablando a nuestras vidas. Glorifícate a través de tu palabra. Queremos ser muy bendecidos. Háblanos, Señor. Y te ruego que comprendamos esta linda noche que en nuestro hablar está un milagro, pero también en nuestro hablar, Señor, también depende, Señor, la falta de él. Por eso yo te ruego que todos los que estamos reunidos salgamos con palabras de fe, Señor, en nuestra vida. Todo lo pedimos en tu nombre, Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Tenga la bondad de sentarse en esta oportunidad. Algo que quiero comenzar diciendo, hermanos, para meditar bajo el tema habla tu milagro, es de que según la neurociencia, hermano, es la ciencia misma que estudia no solamente el sistema nervioso en sí, sino que también el cerebro. Y según la neurociencia, hermanos, el cerebro, hermanos, simplemente capta la información que nosotros le enviamos a él. El cerebro, hermanos, oiga bien lo que digo, no sabe distinguir entre lo que es real o imaginario. Es decir, de que para él, hermanos, tanto la realidad como la imaginación es lo mismo. Entonces, ¿cómo se alimenta el cerebro?
dependiendo de la información que nosotros le estamos mandando. Y una de las informaciones que nosotros mandamos es a través de nuestras palabras. Por eso, hermanos, de repente usted ha visto gente que dice, es que tengo miedo. ¿Y qué es lo que vio? No sé, parece un fantasma, dice la gente. En realidad el cerebro, hermanos, imagina que es eso. Imagina que es algo malo. Imagina, hermanos, que es algo que provoca miedo. Pero en realidad lo que alimenta, o una de las fases donde el cerebro es alimentado, es a través de nuestra palabra. Por eso, hermano, la Biblia, que es tan perfecta, hermanos, en sí misma, nos damos cuenta que nos aconseja y nos dice y nos señala la importancia de tener palabras correctas en nuestra vida. No en vano hemos dicho, hermanos, de la importancia de saber hablar bien. Y cuando hablo de saber hablar bien, no hablo de nuestro lenguaje, hermano, o de lo que nosotros decimos, sino más bien, hermano, tener palabras de fe para nuestra vida. Por eso la palabra de Dios nos dice, y vamos a leer Proverbios. Hay una porción de la Biblia en el capítulo 6, en el verso 2. Proverbios capítulo 6, verso 2, dice la Biblia. Oiga bien lo que dice. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. La Biblia nos enseña, hermano, tiempo atrás, antes que la misma neurociencia, hermanos, comenzara a estudiar el cerebro. La Biblia nos dice algo bien interesante. Quedas preso en los dichos de tus labios. Por eso las personas se preguntan, ¿y cómo es que unos tienen éxito y otros no lo tienen? Es porque hay personas que se levantan y lo primero que dicen, este día me va a ir bien en el nombre de Jesús. Este día yo voy a ver la mano de Dios a mi favor. Pero hay otro tipo de personas que se levantan y ni se han levantado y dicen, está lloviendo, yo creo que me va a ir mal, en el negocio me va a ir mal, yo creo que si me voy por la calle me voy a tropezar y voy a caer en un charco. Es más, ni voy a ir a la iglesia porque está lloviendo. Desde ahí el cerebro comienza, hermanos, a trabajar. Y la Biblia dice, te has enlazado en los dichos de tus labios. Y hermanos, no solamente dice eso, sino que también dice, has quedado preso en lo que has dicho. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros decimos cosas negativas? Y no solamente a nosotros mismos, probablemente a nuestros hijos, probablemente a alguien cercano a nosotros. Y esas palabras negativas han influido tan mal, hermanos, que con el tiempo esas palabras producen, y no produce algo bueno, sino que produce algo negativo. Por eso, hermano, usted debe de comprender que día a día nosotros nos llenamos a través de las palabras. Y lo hemos dicho muchas veces, qué bien se siente cuando alguien se le acerca. Quizás su esposo le dice en la mañana, amor, qué bella amaneciste. Aunque tenga los pelos parados, aunque todavía no se ha dado una ducha, pero esas palabras cambian el humor de cualquiera. Pero ¿qué le parece, hermanos? Ni ha amanecido y la primera impresión que tiene es de susto, de aflicción, y le dice algo malo. Hermanos, desde ahí, eso que las personas reciben puede dañar su vida. Por eso, hermano, ¿cuántas veces a usted no lo han piropeado? Y le han dicho que bien se ve. Y cuando hablo de piropo no significa que sea algo malo. Alguien le puede decir, hermano, de repente, en algún momento, hermano, yo he visto a otros hombres, otros hermanos, y me gusta mucho la camisa que andan, o me gusta mucho la corbata que andan, hermano, y yo me acerco y cuando lo saludo le digo, hermano, qué bonita su camisa. Y yo me acerqué hace poco a un pastor que me gustó mucho la camisa que andaba porque era bastante estrambótica, hermano, muy diferente, y me agradó. Yo le dije, hermano, qué bien se ve con esa camisa. Y mire, hermano, yo creo que no estamos acostumbrados a recibir elogios, no digamos piropos, ¿verdad? Porque cualquiera va a decir, el pastor se está desviando.
está piropeando a otro hombre. No, hermano, sino que elogios. La gente no está acostumbrada a recibir elogios. Cuando yo le dije eso, hermano, él no hallaba qué decirme, hermano. Él en ese momento se puso algo así como tenso. Solamente, ay, hermano, gracias, me dijo. ¿Por qué, hermano? Porque las palabras pueden cambiar nuestro día. Yo se los he dicho, hermano, y lo recuerdo nuevamente. Cuando a mí me dio COVID, siempre había una persona que me llamaba todos los días y me preguntaba, ¿cómo vas? Mira, yo me siento mal, me siento aquí. No te preocupes, ya vas a salir. He visto casos peores y han salido. He visto situaciones peores y ya salieron. Hasta me animaba tan bien que me decía, no te preocupes, Cáceres, porque hierba mala nunca muere. Y yo me sentía bien. Y yo decía, no, hombre, si tiene razón. Decía yo, voy a salir adelante, decía yo. Esas palabras, hermano, en medio de la enfermedad, en medio del COVID, llenaban mi vida, llenaban mi mente. Y yo decía, voy a salir adelante. Por eso, hermano, es ahí donde la Biblia dice, quedamos presos en los dichos de nuestros labios. Y yo le quiero decir esta linda noche, hermano, como cristianos, como creyentes, debemos de aprender a hablar palabras de fe. Palabras que, hermano, alteren la realidad de lo natural en esta vida. Porque recuerde lo que dijimos días atrás, la fe no nace en nosotros. La fe viene de Dios, que se produce en nuestra vida. La fe es algo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Y si la fe es algo milagroso, ¿sabe qué es lo que produce? Milagros. Pero para que produzca milagros, ¿sabe qué necesitamos? Hablar palabras de fe. No hay que ser pesimistas, hermano. Hay que confesar con todo nuestro corazón que algo diferente puede suceder en nuestra vida. Porque recuerde, hermano, según la ciencia, el cerebro, hermano, se llena de información de lo que yo digo, de lo que usted dice, de lo que usted declara, de lo que usted confiesa. Por eso, hermano, qué importante. Y vamos a ver un poco lo que la Biblia dice. La Biblia nos cuenta, hermanos, que hubo una lucha, hermanos. Y no vamos a profundizar porque en otro día vamos a hablarlo. Pero dice la Biblia que Jefté era un comandante de Galaad y llevó al triunfo venciendo a los efraimitas. Y dice la Biblia, hermanos, de que los de Efraín, el remanente que había quedado de Efraín, querían pasar al otro lado del Jordán. Hermano, usted debe de saber algo y recordar algo. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado? Dice la Biblia que ellos tomaron todo y subieron al barco, y en medio del mar se levantó una tempestad. Hermano, ¿cuál fue el problema? El problema fue que los discípulos olvidaron lo que Jesús había declarado. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Jesús no dijo, miren, ¿saben qué? Vamos a intentar pasar. Jesús nos dijo, mire, tal vez pasamos, tal vez logramos pasar. No, Jesús dio una confesión de fe diciendo, vamos a ir al otro lado. Y hermano, cuando Dios da una promesa, ¿sabe lo que nosotros debemos de hacer? Descansar en las promesas de Dios. Y una manera de descansar en las promesas de Dios es repetir lo que Dios está diciendo. La Biblia dice que los discípulos se desesperaron. La Biblia dice que lanzaron cosas al mar, hermano. ¿Por qué? Porque se les había olvidado lo que Dios había dicho. Vamos a ir al otro lado. Y es ahí, hermano, donde nosotros, Dios tiene promesas, pero nosotros no las creemos. Nosotros no las confesamos. Nosotros, hermano, y por eso yo le quiero decir, no es el tema, pero algo bien importante que mi hermano Víctor mencionaba acerca de alabar a Dios. Sabe, si alguien está interesado en que nosotros estemos callados, es el diablo, porque él sabe que cuando un cristiano abre su boca y a esa boca le pone fe y comienza a cantar, comienza a alabar, la Biblia dice claramente que, hermano, Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y para que haya alabanza
alabanza tiene que haber alguien abriendo la boca. Nadie canta como que es mudo, hermanos. No, no se puede de esa manera. Nosotros abrimos nuestra boca, nosotros abrimos nuestros labios. El poder de la alabanza es tan grande que la Biblia dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel. ¿Sabe qué hicieron? Cantaron himnos. Y hermano, yo le quiero decir algo. Considero que la mayoría de himnos son tomados de la palabra de Dios. Y hablo generalmente. Toda alabanza, hermano, es filtrada a través de la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos manda a nosotros que cantemos con inteligencia. Es decir, hermano, cuando usted y yo cantemos, ¿sabe qué debemos de hacer? Conectarnos tanto con la alabanza. Cuando decimos cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder, echó a la mar, jinete y caballo echó a la mar. Nosotros debemos de recordar lo que la Biblia nos enseña, que el pueblo de Israel estaba frente al mar rojo, no tenían salida, un ejército detrás, dice la Biblia, pero ellos, hermanos, obedecieron a Dios y Dios los liberó, Dios los sacó adelante, y nosotros cantamos la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo le quiero decir, he ahí la importancia de abrir nuestra boca para confesar un milagro en nuestra vida, abrir nuestros labios para cantar a Dios con todo nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que los de Efraín, ellos querían pasar al otro lado. ¿Sabe por qué al otro lado? Porque al otro lado estaba la tierra que fluye leche y miel. Hermanos, su milagro está al otro lado. Su milagro está al otro lado. La bendición nuestra está al otro lado. Es que lo que pasa, hermanos, que creemos que el milagro va a suceder así por así. No, amado hermano. Aun cuando sucedió la pesca milagrosa, según Lucas capítulo 5, dice la Biblia, hermanos, claramente que Jesús dijo, boga mar adentro. Y la palabra, hermanos, más exacta es, métete a las profundidades. Y yo predicaba un día, el milagro no está a la orilla, el milagro está en las profundidades, el milagro está en el esfuerzo que hacemos. Los de Efraín querían pasar al otro lado, dice la Biblia. Hermano, pero para eso tenía que haber un esfuerzo, porque al otro lado del Jordán estaba esa bendición que ellos amaban. Mire, hermano, de nosotros depende. Queremos familias bendecidas. El milagro está al otro lado. Y en esta ocasión, dice la Biblia, que los de Galaad, mire bien, hermanos, vamos a leer nuevamente Jueces capítulo 12, verso 6. Oiga bien lo que la Biblia nos dice. Jueces capítulo 12. Entonces le decían ahora, pues, di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciar correctamente. ¿Sabe cuál era la condición para pasar al otro lado? Nuestra manera de hablar los delataba y nos delata hasta hoy en día. No sabían quiénes eran los de su pueblo y el pueblo enemigo. No sabían diferenciar quién era quién. Pero había una manera, la manera de hablar. Hermano, sí o no, cuando usted ve a una persona malcriada, usted inmediatamente dice, no, no creo que sea cristiano. Lépera. Mira, vamos a investigar qué significa la palabra lépera, pero bueno, así dicen, ¿verdad? Son léperos para hablar, jayanes para hablar. Usted dice, no, este no es cristiano, dice. Pero cuando usted ve una persona, hermano, muy educada, muy afable, una manera de hablar correcta, hermano. Y no hablo, hermano, del área lingüística, sino que educados para hablar. Usted dice, no, hombre, algo diferente hay en esta persona. Dice la Biblia que los de Galaad, los de Efraín querían pasar al otro lado. Entonces los otros le dijeron, bueno, está bien, eres de los nuestros. Sí, di Shibolet. Y ellos no podían decir Shibolet, sino que decían Sibolet. Inmediatamente, porque no podían pronunciar bien esa palabra, sabían que no eran de su pueblo y los mataban. Hermanos,
Esta historia nos enseña que por no saber hablar correctamente, miles murieron. Y la manera de distinguir entre una persona que era de su pueblo era su manera de hablar. Yo le quiero decir, amado hermano, podemos estar en la misma iglesia, podemos tener el mismo nombre, podemos estar bajo la misma organización y eso es muy bueno, pero nuestra manera de hablar nos delata. Y una vez más yo digo, no hablo, hermanos, de la manera lingüística o la manera perfecta de cómo nosotros desarrollamos las palabras, no, sino más bien hablo, hermano, nuestra fe a la hora de hablar. Qué terrible es encontrar gente negativa en todo, hermano. Qué terrible, hermano, es que no hemos intentado las cosas y en nuestra mente ya estamos fracasados. Qué terrible, hermano, es que ni tan siquiera hemos dado un paso y ya estamos queriendo volver atrás. Por eso yo le quiero decir, amada iglesia, si queremos ver milagros en este lugar, hay que comenzar a confesarlos con nuestros labios. ¿Y sabe cuál es la manera? Señor, todavía me duele, pero en el nombre de Jesús yo sé que soy sano en tu nombre. Señor, todavía no sé lo que me está pasando, pero en tu nombre un milagro va a suceder. Hermano, esto no es solamente fe, la ciencia lo está comprobando, que la mente se llena de palabras y la mente, hermanos, crea una atmósfera diferente en nuestro cuerpo. Por eso, hermano, el enemigo quiere tapar nuestra boca. Dice la Biblia que en el tiempo antiguo bíblico del libro de los Hechos, dice la palabra de Dios que querían callar a los apóstoles y les decían, ya no hablen más de ese Jesús. ¿Sabe por qué no querían que hablaran de Jesús? Porque, hermano, la gente religiosa miraba que en el nombre de Jesús habían milagros, en el nombre de Jesús habían prodigios, en el nombre de Jesús había cambio en las personas. El diablo no quiere que mencionemos ese nombre, pero esta noche, hermanos, la iglesia tenemos que abrir nuestra boca y decir, en el nombre de Jesús algo diferente va a suceder en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi finanza, en mi relación con mi esposa, mi esposo, con mis hijos. Hay que hablar palabras de fe, porque la Biblia dice, hermanos, que los de Efraín, lo único que tenían que hacer, hermano, era decir Shibolet, pero no podían. Y mira, hermano, cualquiera diría algo tan fácil, sí, para nosotros, hermano, pero si lo vemos, hermano, ya queriendo hablar otro idioma. Aquí tenemos gente, hermanos, que sabe hablar 2 idiomas. Y si yo me pongo a querer hablar inglés acá, hermano, voy a dar lástima. Porque por mucho que alguien piense que creo que yo pienso que puedo, hay palabras que ni por cerca sé cómo se mencionan. Por eso, hermano, bíblicamente hablando, hay un lenguaje del cielo. ¿Y sabe cuál es el lenguaje del cielo? Es con fe, es creyendo, es con certeza, es con convicción. ¿Crees que puedo hacerlo? Creo, Señor, en tu nombre yo sé que lo vas a hacer. El Señor nos va a decir, ¿crees que puedo hacer el milagro en tu vida? Y nosotros decir, sí, Señor, yo creo. Hay que aprender a hablar nuestro milagro, porque yo le pregunto, hermano, ¿cuántos necesitamos un milagro de Dios? Quizás en la familia, en las finanzas, en el trabajo, quizás, hermano, en alguna área de nuestra vida, en nuestra salud, hermano. Qué importante darnos cuenta que nuestras palabras bendicen o maldicen. Por eso Santiago dice, hermanos, hablando de la lengua, le diría, saque la lengua, pero mire, hermano, este pedacito de carne, verdad que la lengua, hermano, como puede ser de provecho. Ay, la lengua, dice la Biblia, tan pequeña que es, pero es como un fuego que provoca, hermano, que grandes incendios. Mire, hermano, por eso que dicen, ay, hermano, mire, cuando alguien llegue con ese cuento barato del infierno, es que dicen, hermana, no, momentito, a mí no me venga con su dicen, dígame la verdad, qué es lo que está pasando. Es que yo creo, peor todavía, hermano, ese yo creo, es que yo creo, yo pienso, no, hermano. Por eso, hermano, hay que tener cuidado con nuestra lengua. Porque seamos sinceros, hermano,
¿cuántas veces hemos perdido por no saber hablar correctamente? ¿Cuántas veces? Por no saber responder. Mira, hermano, de que estaba recordando hace poco de que un amigo, él intentó sacar la visa muchas veces, pero él se dio cuenta de algo, y es de que él no sabía responder a las preguntas que le estaban haciendo en la embajada. Él se dio cuenta que la manera en cómo él respondía no transmitía seguridad. Y a pesar de que lo que estaba diciendo era verdad, pero no transmitía seguridad. Mira, hermano, cuando una persona dice tener fe, pero con sus palabras, hermano, no transmite seguridad, es como que no tuviera nada. Por eso nuestras palabras tienen que ser con certeza. Es decir, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si Dios lo ha prometido, Él lo hará. Hay que tener fe y certeza de lo que Dios hará. ¿Cuántas veces hemos perdido oportunidades por no saber hablar correctamente? Mira, hermano, que hoy en día las empresas hasta dicen, tiene que tener dominio del inglés, dicen. Y yo digo, ¿y de a dónde? Digo, si apenas mastico el español, digo yo. O sea, todavía en vez de decir voy a ir, digo yo. ¿De a dónde? Por eso yo le quiero decir, hermano, nuestra manera de hablar nos delata si estamos con Dios o lejos de Dios. Cuando una persona está lejos de Dios, todo lo ve negativo. Cuando una persona se ha desconectado de Dios, aquello que está encendido lo ve apagado. Aquello que está en fuego dice que no sirve. ¿Por qué? No es de que, hermano, es como que yo le quiero decir en esta oportunidad, si alguien viene y me dice, mire, hermano, es que yo no siento nada en la iglesia, yo lo único que le pudiera decir, hermano, usted está muerto. Porque aunque sea cólera debería de sentir, hermano. Alguien me diga, no, hermano, hoy no sentí nada. Yo creo que el de la batería, yo creo que el que tocó el teclado, y al más no haber, hermana Yamilek tuvo la culpa. Es decir, hermano, aquel que viene y no siente nada, yo lo único que le puedo decir es que realmente estamos muertos en vida. Porque siempre hay algo que podemos sentir de la presencia de Dios. Siempre hay algo, hermano, que Dios transmite a través de su presencia. Por eso es importante, amado hermano, que usted y yo tengamos un lenguaje de fe, un lenguaje que cambia las circunstancias, un lenguaje, hermano, que no importa el problema que estemos enfrentando, comenzar a hablar palabras que la Biblia señala. Por eso yo le quiero recordar, hay que tener cuidado con nuestras palabras, porque nuestras palabras delatan si estamos conectados con Dios. ¿Se acuerda el discípulo Pedro? Caminó lejos y le dijo a una mujer, tú eres uno de ellos. No, tú eres de ellos. Tu manera de hablar te delata. Mira, hermano, se lo voy a poner desde las dos perspectivas. Y la principal es de que a pesar que estaban en la misma nación, habían diferentes tipos de pronunciaciones. Mire, yo no sé, hermano, tampoco quiero ofender a los de Oriente, ¿verdad? Pero dicen que los de Oriente, hermano, por pronunciar con la S, pronuncian con la J. No sé. Por eso yo digo, no quiero ofender a los de Oriente, hermano. Si hay alguien que nació allá en la zona oriental, quizás me podrá decir, hermano. Pero no lo creo, no sé. Así también en Judea, en Israel, hermanos, estaban en la misma ciudad, pero todos tenían una pronunciación diferente para decir ciertas cosas. Por eso la manera de hablar de Pedro, sabía que estaba con Jesús porque era de la región de Judea. Tú eres uno de ellos, tú eres de esa región, tú eres un discípulo de Jesús. Y Pedro, por más que quería ocultar, él decía, no le conozco. Tu manera de hablar te delata.
Mire, hermano, que nuestra manera de hablar nos delate que estamos caminando con Cristo. Hermano, cuando la gente mire lo peor, usted vea lo mejor en el nombre de Jesús. Cuando la gente diga no se puede, usted diga todo lo puede en Cristo que me fortalece. Cuando el médico le diga, hermano, mire, usted esta enfermedad ya es imposible, no se puede hacer nada. Hermano, no le digo que se vaya a pelear con el médico, no, pero en su mente y en su corazón, y abra la boca en cualquier momento y diga, el médico ya dijo lo que sabe, pero yo digo lo que creo, y yo creo que en el nombre de Jesús Él me va a sanar. Él va a hacer un milagro en mi familia, en mi esposa, en mis hijos. Él va a hacer algo poderoso. Pero ¿sabe cuál es el problema, amado hermano? Es de que la promesa de Dios es, al otro lado está la bendición. Pero sabe, hermano, el único requisito era saber hablar bien. Shibolet. Sibolet. Mire, no es por nada, pero en algún momento vamos a hablar de esto. Cuando hemos tenido encuentros con personas que han estado poseídas o endemoniadas, siempre hemos dicho esto: diga en el nombre de Jesús. Y se acuerda, Julia, aquella hermana que más se engrampaba la boca y solamente se movía, no quería pronunciar el nombre de Jesús. Diga en el nombre de Jesús, es libre. Y cuando abría la boca, hermano, literalmente, hermano, su manera de hablar era diferente, era horrible. Su fuerza era sobrenatural y desmedida a la que una mujer podía tener fuerza. Pero mira, hermano, cuando esta mujer dijo en el nombre de Jesús, gritó, toda la atmósfera cambió. Y esa mujer cayó al suelo y fue libre esa tarde de ese mal espíritu. Mira, hermano, cuando yo recuerdo eso, yo me doy cuenta que en nuestra boca hay un milagro. En nuestra manera de hablar está el proceso de lo milagroso. Usted ve que la familia se está destruyendo, usted diga en el nombre de Jesús, todo va a estar bien. Dios es mi estandarte. Quizás las cosas no están saliendo como yo quiero, pero en el nombre de Jesús Él me va a dar la victoria. Hermanos, termino con esto. David y Goliat, lo hemos mencionado muchas veces. David vio al gigante, pero no le llamó gigante, le llamó incircunciso, bastardo. Le llamó le dijo, pero nunca gigante. ¿Sabe cuál es nuestro problema, hermano? Que el problema es así, mire. Y nosotros decimos, ay, quién sabe que salga de este problema. Hoy sí, Señor. Ya no. El problema es así y nosotros lo vemos así. El problema es insignificante, pero nosotros lo vemos como indomable. Pero David, hermano, él abrió su boca y dijo, ¿quién es este incircunciso que desafía a los escuadrones? No dijo de Saúl, dijo del Dios viviente. Porque yo le quiero decir, amado hermano, el que se meta con usted, se mete con Dios. Bueno, ¿alguien se alegra por eso, hermano? El que se mete con esta iglesia, se mete con el dueño de esta iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Si el diablo se quiere levantar en contra, déjelo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. David, hermano, cuando vio a Goliat, él abrió su boca y él dijo incircunciso. Pero mira, hermano, otra cosa que David hizo, no olvidó mencionar el nombre de su Dios en la batalla. Hermano, no olvide que todo es en el nombre de Jesús. David, él dijo, tú vienes a mí con lanza, con jabalina, con espada,
mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y mire, hermano, ¿sabe qué es lo bonito? Lo poco que tenía fue suficiente para matar a Goliat. Alguien va a decir, hermano, yo solamente tengo $5 para la semana. Pero ¿qué le parece, hermano? Usted comience a confesar, yo no sé cómo, Señor, pero estos $5 me van a alcanzar para esta semana porque tú vas a bendecir. ¿Alguien lo cree, hermano? Es que mire, hermano, para creer esto tenemos que haber pasado por esa situación. Recuerdo el único dólar que yo tenía. ¿Se acuerda, Yuli? Entro a la casa pastoral que estaba detrás de, así, en la parte de atrás. Aquí había una puerta en ese templo. Entro, bien contento yo que ahí había guardado $1 para la cena de esa noche. Y mira, hermano, el mentado chucho que se llamaba Aquiles lo había roto todo. Todo lo rompió. Ay, hermano. Pero mira, hermano, yo quería comenzar a pegar el billete de $1. Y yo creo que se había comido una parte porque no la encontraba. Pero mira, hermano, a pesar que no tenía $1 en el bolsillo, tenía un Dios que sabía mi necesidad y Él proveyó. Recuerdo, hermanos, en cierto momento no teníamos nada que comer, pero sí teníamos una boca que confesar un milagro. Como siempre, hermanos, como es nuestra costumbre, estábamos orando muy de mañana antes que el sol aparezca y decíamos, Señor, no sé cómo, pero tú vas a hacer el milagro. No tenemos nada. Amaneció, hermano, estábamos orando, cuando de repente tocan la puerta y yo ni salir quería porque yo estaba orando, hermano. Pero no sé qué sentí y salí. Y sale una persona, yo nunca la había visto en la zona. Me dijo, ¿usted es el pastor de la iglesia? Sí, mucho gusto. Mi nombre es Josué Cáceres, ¿en qué puedo servirle? Esta mañana me dijo, yo sentí en mi corazón, yo creo que Dios me dijo, usted no me conoce, yo no lo conozco a usted, pero Dios puso en mi corazón, me dijo que yo tenía que dar una ofrenda al pastor directamente de esta. Yo no conozco esta colonia, me dijo, pero él me guió a esta colonia. Y aquí Dios le manda, me dijo. Hermano, cuando yo me metí el sobre, yo le dije, gracias por dejarse usar por Dios. Él se fue, hermano, en un huevito, le llamábamos nosotros, hermano, en un microbús bien chiquitito. Y nunca más lo volví a ver. Pero cuando yo abrí el sobre, habían $40. En aquellos tiempos, hermanos, $40 para nosotros era como haberme ganado la lotería para mi familia. Pero ¿qué le parece, hermano? Ay, Señor, qué desgracia. Y para esto me llamaste. No, hombre, Señor, si yo ganaba más antes. No, hermano. Cuando nos ponemos así, hermano, Dios dice, por tu mal manera de hablar no te doy nada. Pero cuando nosotros en medio de la escasez decimos, Dios va a proveer. En medio de la enfermedad decimos, Dios me va a sanar. En medio del problema decimos, Dios me va a sacar adelante. En medio, hermanos, donde decimos que no se puede, decimos, yo creo que sí se puede en el nombre de Jesús. Son palabras que provocan un milagro en nuestra vida. Yo le pregunto, hermano, ¿será que hay alguien que necesita un milagro en su vida? Yo le quiero decir, confesémoslo. Mire, y una manera de decirlo es, gracias, Señor. Parece locura. ¿Y cómo le voy a dar gracias a Dios por la deuda que no he pagado? Usted dele gracias. Señor, yo te doy gracias porque ya pagué esa deuda en tu nombre. Por eso termino con esto. Alguien decía acerca de la neurociencia. Una vez más recuerdo lo que dije al principio. El cerebro no detecta la realidad o lo ficticio. Los neurólogos dicen que usted tiene que tener una postura de victoria y el cerebro automáticamente da a conocer que usted está en victoria.
Pero mire, hermano, hay gente, hermano, que toda aguada andamos en la vida. Ay, hermano, solo viendo para abajo. ¿Y qué le pasa? Ay, hermano, si usted supiera. Pero si nosotros ponemos la mirada en lo alto, no por gusto la Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El Señor no le está diciendo, mira ahí como que sos gallina el suelo. No, alza la mirada, pon la mirada en lo alto. La Biblia dice en Hebreo, dice claramente, poniendo la mira en las cosas de arriba, una postura de victoria. ¿Y qué tal, hermano? Aquí vamos en el nombre de Jesús. ¿Y qué tal con aquel problema? Dios me está ayudando. ¿Y qué tal con esa enfermedad? Dios está obrando. Automáticamente el cerebro comienza, hermano, a declarar y a confesar que lo que decimos se va a volver una realidad. Hermano, a mí me gusta saber que no solamente fe, la ciencia lo está comprobando. Así que de nosotros depende, hermano. Si de aquí en adelante solamente somos miseria, hermano, es porque no estamos hablando correctamente. Y no digo, hermano, es que usted no sabe lo que yo vivo. Es que nadie sabe, hermano. No sé, aquí todos nos vemos bien, hermano. Cada quien sabe el problema que tiene. Pero también cada quien debe de saber que hay un Dios, hermano, que va a solucionar el problema. ¿Qué le parece, hermanos? Pongámonos en pie. Voy a invitar a mis hermanos músicos. Démosle palmas al Señor Jesucristo. El altar está abierto, hermanos, esta noche. Y hermano, todavía tenemos tiempo. Mire que me di el tiempo, hermanos, para poder orar esta noche. Venga a este altar, hermano. Si usted necesita un milagro, ¿a dónde? En la familia, en las finanzas, en el trabajo, en su vida propia. Usted necesita un milagro de Dios en alguna área, hermano. Esta noche vamos a decirle a Dios, Señor, yo creo que el milagro va a suceder en mi vida. Hable su milagro. Háblelo, dígalo, confiéselo. Esta alabanza nos recuerda cuando dice aquella mujer, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana. Ella lo habló, ella actuó, ella lo creyó y ella lo recibió. Vamos a cantar este coro en esta oportunidad. Digámosle en esta noche, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, una vez más, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Si tan solo esta noche, Señor, oramos en tu nombre. Aquí hay un grupo de hermanas en este altar. Creemos en el milagro. Hable su milagro esta noche. Hable
háblelo en el nombre de Jesús. Hermano, ahí donde está, hable su milagro. En el nombre de Jesús soy sano. En el nombre de Jesús yo soy libre. En el nombre de Jesús soy bendecido. En el nombre de Jesús el milagro está sucediendo. Hay poder en tu nombre, Jesús. Hable su milagro esta noche. Confiese su milagro en el nombre de Jesús. Sigamos adorando a Dios en el nombre de Jesús. El milagro está. Vamos al otro lado. Vamos al otro lado. Si Dios lo ha dicho, Él lo hará. No te preocupes, el Señor está a tu lado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hay que hablar palabras de fe. Hay que hablar lo milagroso esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay milagros esta noche. Hay sanidades esta noche. Hable su milagro. Confiese su milagro. Declare su milagro. Abra su boca esta noche y diga en el nombre de Jesús. Hay poder, hay sanidad, hay libertad. Hay bendición para esta iglesia. El diablo no podrá. Aunque se levante gigante, no podrá. Dios está con nosotros. Dios está con esta iglesia. Dios está con su pueblo. Vamos adelante, iglesia. Vamos adelante. No se rinde, hermano. Dios nos va a dar la victoria. Aunque se levante gigantes contra nosotros, aunque escuche por otro lado cosas negativas, vamos a declarar victoria, porque hay poder en el nombre de Jesús. Oh Señor, gracias. Oh gracias, Señor, en tu nombre. Oh gracias, Señor. Oh, gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita la mirada de mi Salvador. Hay poder en tu nombre, Jesús. Gracias, Rey de la Gloria. Gracias, gracias, Señor Jesús. Démosle fuertes palmas, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo esta noche. Gloria a ti, bendito Padre. Hay